Ok, podemos aclarar de programas anteriores, cuando hablamos de Bala Solán, que fue el traspaso del alma del Ari, etcétera. Escribe Bala Solán así: y por la voluntad del superior fui premiado con el traspaso del alma del Ari, no a causa de mis buenos actos, sino por la voluntad del superior que se fortaleció en mí. ¿Por qué fui elegido para recibir este alma maravillosa, la cual nadie tuvo el mérito de recibirla hasta el momento de su muerte? Y no voy a poder extenderme en este tema porque no está en mí hablar de las maravillas. Entonces, ¿estamos hablando del mismo alma que se reencarna en 4 cabalistas y que Bala Solán viene a realizar su nefesh y se descubre el alma de otra persona? Tenemos una tradición de boca de cabalista que dice así, que es un alma muy especial, muy elevada, que se inviste en un hombre de este mundo, y cada vez que necesitamos hacer un cambio, una corrección en el método de la Kabbalah para que sea apropiado a la generación en la cual se debe practicar de una forma nueva, de esta forma, ese alma, una vez se descubrió en Abraham, nuestro patriarca, después en Moisés, en Rashbi, en Ari y después en Baal Sulam. Y no tuvo necesidad de descubrirse a sí misma o hacer algún tipo de acto para corregirse. Su rol no era corregirse, su misión no era corregirse, sino traer a la humanidad el método de la Kabbalah cada vez mejorado, más apropiado para la generación en la que está y para las generaciones venideras. Y por eso se reveló de Abraham hasta Moisés. Esa fue la época de los patriarcas, y después él reveló la sabiduría de la Kabbalah al nivel denominado la Kabbalah de los patriarcas. Y después Moisés Rabbeinu reveló la sabiduría de la Kabbalah con una profundidad aún mayor, ya que el deseo egoísta de esas generaciones creció. Pasaron la época del exilio de Egipto, que es un crecimiento, una pesadez del ego. Entonces él reveló el método de la Kabbalah de forma aún más profunda, más apropiada al ego que se descubrió en ese entonces los hijos de Israel. Después con Rashbi, allí hubo una caída del nivel espiritual de todo el pueblo de Israel de esa época, al nivel terrenal, como el que nos encontramos hoy día. Entonces reveló la sabiduría de la Kabbalah apropiado, no al tiempo del exilio, sino al tiempo de la corrección del exilio que vendría después. Es por eso que está escrito en el libro del Zohar que éste se revelará a las almas después de muchas reencarnaciones, cuando comiencen a querer salir del exilio. Y el Ari es en realidad el alma del Rashbi, que nosotros llamamos Mesías Ben Yosef, donde toma el método de Rashbi, que es en realidad el mismo que el de Abraham, pero lo explica de una forma adecuada por la redención. Y después de Ari vemos que todos los cabalistas que fueron tras él usan su método, y solo Baal Sulam, que llega del traspaso del alma de Ari, toma todos los escritos de ambos, del libro del Zohar, el libro del árbol de la vida en especial, y da la explicación adecuada a nuestra generación. La generación que pregunta sobre la redención, sobre cómo salir de todas estas reencarnaciones de almas que pasamos y cómo elevarnos nuevamente a un nivel espiritual. Y eso es solo posible por medio del método de Baal Sulam. Si lo entendí correctamente, según lo que leemos el escrito de cabalista, como dice Baal Sulam, cuando el hombre recibe la reencarnación del alma de otro, quiere decir que recibe su misma función, continuar con el mismo rol especial de esa parte del sistema. Ok, sí, es una continuación en realidad, es como la misma persona, porque es el mismo alma, la forma externa, la vestimenta externa, esta cáscara llamada hombre, es el mismo alma, no agrega ni quita nada, porque lo que hace lleva a cabo la existencia del hombre. Después todo esta cáscara externa no agrega nada. Ok, ahora que, de acuerdo a lo que explicó, recibimos una pregunta de internet. Dijimos que toda la persona que quiera hacer una pregunta en general
relacionada con el programa o en realidad con de algo en general, se puede meter en nuestro sitio de internet www.cab.co.il. Ahí hay un icono pequeño que dice contáctanos, diríjense allá y manden un mail. Moshe nos hace una pregunta que continúa con esta explicación. Pero antes podemos explicar que no solamente nos pueden mandar preguntas, sino sugerencias, ideas, reacciones. Todos están invitados a mandarnos su sugerencia. Ok, la pregunta de Moshe es, si empiezo a estudiar Kabbalah y alcancé algo, comienzo un camino, si en la próxima reencarnación comienzo todo de cero o queda algo en mí, ¿qué es lo que quiere dejar para la próxima generación? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que tomó en su vida que tal vez quiere dejar para la próxima? A lo mejor el esfuerzo. Eso es verdad, en eso tú tienes razón. Eso es lo que queda de una generación, de una encarnación a otra, el esfuerzo. Pero esto depende de qué esfuerzo. Suponte que me ocupo en la bolsa o corro detrás de la gente para robarle. Eso también requiere esfuerzo. Ok, supongo que Moshe se refiere a un estado espiritual, que llega a un estado espiritual, pero no al final de la corrección, si debe comenzar de un principio. Está escrito muy simple. Cuando el alma se separa del cuerpo, le hacen una sola pregunta. ¿Te ocupaste de la Torá? ¿Tienes esperanza de redención, de salvación? ¿No? Entonces, por favor, estás invitada a la próxima reencarnación. Es decir, todo el esfuerzo que el hombre hace durante el transcurso de su vida, si están orientados de alguna manera para elevarse por encima de esta vida, de la cual hablamos, en la que no hay ninguna libre elección, en la cual el hombre va avanzando según las reshimot que se despierten en él, sus genes, sus impulsos internos. Si aunque solo sea un poco, quiere elevarse por encima de ellos, se lleva este esfuerzo a la próxima reencarnación. Incluso si no llegó a la espiritualidad, incluso si no le llegó, se saca una hoja del libro del Zohar y esto lo lleva con él a la próxima encarnación, porque esto está relacionado con la elevación espiritual. Todo lo demás lo toma dentro del deseo de recibir, que va creciendo de encarnación en encarnación, pero también trae con él todo el sufrimiento, incluso el egoísta, con el que quiso llenarse y no pudo.